Hospital Country 2000, un hospital de especialidades médicas actualizado y respaldado con tecnología de última generación, certificado por el Consejo de Salubridad General. Hospital Country 2000, proporcionando mejor calidad de vida a la sociedad tapatía y del occidente del país. Muy bien, bueno, continuamos en A Su Salud. Nos vamos a platicar con la químico-farmacobióloga, la química Verónica Torres Astorga, del Hospital Country 2000. Vamos a platicar de lo que es esta campaña que está iniciando, esta campaña de conciencia social, pues para donar sangre, esta importante acción que debemos todos como sociedad contribuir, pues para beneficio de quienes lo requieran. Vamos platicando de esta campaña que se llama la campaña que inicia en el Hospital Country 2000. Lo están iniciando prácticamente en estos días. Yo sí dono. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Mire, se está abriendo ahora sí una campaña precisamente para estas fechas navideñas, que sea un regalito que nosotros damos a la sociedad. Dar un poquito de nosotros a tantos pacientes que necesitan sangre. La verdad es que aquí en México es muy poca la cultura que tenemos de donación de sangre, y donar sangre pues no nos cuesta nada. ¿Cuál es la situación actual química de sangre? Sabemos que los protocolos mínimos de la Organización Mundial de la Salud, bueno, estamos muy por debajo de lo básico y carecemos realmente de esto que mencionas, de esta cultura de la donación de sangre. Sí, mira, así es. Realmente nosotros recibimos más del 90% de las donaciones que nosotros tenemos, pues sean realmente familiares. ¿Qué quiero decir a esto? Que muchas veces se nos exige la donación de algún familiar para poder otorgar sangre o de recuperación. Sin embargo, son muy pocas las personas que tenemos que van y dicen, yo vengo a donar sangre porque quiero hacerlo. Sí, el paciente lo ve como una obligación. Así es. ¿Verdad? Cuando pues se debe ser más generoso en este sentido y cubrir lo mínimo requerido para cuando nuestros pacientes necesitan de una atención hospitalaria. Así es, incluso nosotros en el Hospital Country 2000 no lo hacemos de esa manera, no les decimos que para que su paciente pueda ser operado necesitan que traigan sangre, sino al contrario, nosotros lo que pedimos es que nos recuperen esas unidades de sangre que todo mundo puede llegar a ocupar. ¿Cuándo? No sabemos. Sin embargo, la sangre siempre debe de estar disponible, y más tenemos ciertos tipos de sangre que son tan difíciles de conseguir, son los que con los que tanto batallamos. Doctora, pues se dice que cuando uno dona sangre, pues puede uno salvar 3 vidas, ¿no? Por la concentración de eritrocitos, por el plasma, por todo lo que contiene este tejido, ¿no? Así es bien importante saber que cuando uno dona sangre, no solo dona sangre o concentrados de eritrocitos, que es lo que más popularmente se conoce o lo que más se aplica. Sin embargo, se pueden salvar vidas también donando plasma, donando plaquetas en una sola donación. Entonces, por eso que decimos que hasta 3 vidas podemos salvar. ¿Hasta cuánto pueden mis compañeros aquí del staff donar de sangre, incluyéndome yo, pues para contribuir a esta causa? ¿Cuántos podemos, cómo se mide esto? Mire, la donación es bien fácil. Les va a llevar un poquito nada más de su tiempo. Si el procedimiento es un poquito largo, a lo mejor 1 hora que se tomen de su tiempo. Pero la donación no es ni medio litro de sangre. Son 450 mililitros los que nosotros obtenemos y su cuerpo lo recupera al día siguiente. Entonces ni siquiera se me van a poder descompensar o sentir mal, nada de eso. Además, nosotros aquí en el Hospital Country 2000 contamos con personal ampliamente calificado, por si alguno se sintiera un poquito mareadito o que le da mucho miedo, no se preocupen, nosotros contamos con todo para que mínimo, aunque sea, se distraigan y sea una donación agradable. ¿Cuáles son los requisitos? Si alguien que nos está viendo en este momento quiere ir al Country 2000 a donar sangre, ¿cuáles son los requisitos? Los requisitos básicos es llevar una identificación oficial con fotografía, ya sea licencia de conducir, pasaporte, su credencial para votar, la del lector, que sería lo básico que yo le pediría de identificación. De 18 a 65 años podemos ser candidatos a donación. Necesito que vayan con un ayuno mínimo de 4 horas y con un ayuno máximo de 10 horas. Esto para evitar precisamente que nos pongamos mal o que nos mareemos. Entonces, con eso sería lo más básico, que no me hayan tomado alcohol ni bebidas alcohólicas mínimo en 2 días. Si tienen alguna duda, márquenos allá al hospital
con las extensiones 582 y 583 y con mucho gusto respondemos todas sus dudas. Obviamente hay estudios pues para liberar a alguien o saber si hay algún donante que desde luego no califique para esto. Se habla de algunas enfermedades, ¿no? Así es, nosotros tenemos que sacar ciertos estudios antes de tomar a un donador. Los estudios que también son gratuitos para los donadores son el tipo de sangre, una biometría hemática, sacamos exámenes para HIV, hepatitis B, hepatitis C, sífilis, Chagas, Brucela, y todos esos resultados se los entregamos sin ningún costo a los donadores. Entonces también tiene sus beneficios. Claro, pues estos son los beneficios de donar pues sangre, este tejido tan importante que pues necesitamos contribuir como sociedad y necesitamos además pues hacer un diagnóstico, ¿no? Saber cuál es nuestra calidad de vida haciendo este tipo de donación, porque se hace efectivamente todo este tipo de estudios para el paciente o para el donador. Incluso estos mismos estudios hay parejas que se van a casar y estos les sirven incluso para sus exámenes previos para el matrimonio. Para el matrimonio. Bueno, pues esto es una muy buena idea. Si usted está próximo a casarse, pues que vayan al Country 2000, a hacerse todos estos estudios y van a donar 450 mililitros que se recuperan al día siguiente, ¿no? Así es. Muchas gracias, química farmacobióloga. Muchas gracias por la invitación y los esperamos. Muchas gracias, Verónica Torres, del Hospital Country 2000, haciéndonos esta invitación. Aquí vemos este teléfono por si usted quiere ponerse en contacto y bueno, solicitar alguna cita, 38 54 45 00. ¿Se maneja por cita? Pueden llegar por cita o pueden conforme vayan llegando. Muy bien, pues aquí está la invitación. Muchas gracias. Gracias a ti, química Verónica Torres. Gracias. Vamos a la pausa comercial, regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. Hospital Country 2000, con una sólida infraestructura hospitalaria, le proporciona atención médica, diagnóstica y quirúrgica, con un equipo médico de especialistas actualizados y respaldados con tecnología de última generación, resonancia magnética, tomografía axial computarizada, TAC o escáner, mamografía digital y tomosíntesis de mama, ultrasonido digital y angiotomografía de riñones. Hospital Country 2000 cuenta con la primera sala de hemodinámica híbrida en Latinoamérica para realizar cirugía de corazón, cirugía vascular y procedimientos neurovasculares que requieren control de imagen de alta resolución, así como implantes percutáneos de válvulas cardíacas, implantes de marcapasos y desfibriladores. Hospital Country 2000, proporcionando una mejor calidad de vida a la sociedad tapatía y del occidente del país.